En el ejemplo 7 se procede a calcular el armado de la viga continua de hormigón que se definió en el ejemplo 5, una viga continua formada por 5 tramos en el que distribuimos una serie de cargas de diferente naturaleza, continuas, triangulares, y vamos a obtener el plano de especie de las armaduras de dicho armado. Tras ello se solicitará el listado de armados, el listado de flechas y fisuras de cada uno de los vanos y finalmente el listado de peritaje en el que se permite comprobar el coeficiente de seguridad actual de la propuesta de las armaduras considerada. Vamos a Archivo, Abrir y elegimos una copia del ejemplo 5. Abrir copia, pulsamos Abrir. Elegimos opciones por defecto, vamos a Archivo, Opciones, Opciones por defecto. Se perderán las opciones personalizadas, continuamos y los esfuerzos y la modelización. Pulsamos Aceptar. Ahora pulsamos F5 para activar en pantalla el nombre del tipo de sección y F6 para activar en pantalla la visualización de las cargas que se introdujeron. Elegimos una vista en alzado, vamos a Ayudas, Vistas y elegimos un alzado en Z+. Pulsamos Sí. A continuación vamos a definir el pórtico de la viga continua para que más tarde podamos pedir el plano de despiece de las armaduras de la misma. Nos aseguramos que tenemos activadas la ventana de planos y la ventana de pórticos. En caso de no ser así, vamos a Ayudas, Ver y deberíamos de tener activadas la ventana de predefinir plano y seleccionar plano de pórtico. Pasamos a definir el pórtico, vamos a Geometría, Pórtico, Introducir. Le damos un nombre, P1, pulsamos Aceptar y lo definimos, pulsando primero el apoyo izquierdo con botón izquierdo del ratón y luego el apoyo derecho también con botón izquierdo. Una vez que nos hagan los recuadros, el pórtico ha sido definido. Pulsamos botón derecho y pulsamos Cancelar. Como vemos, en la ventana de plano de pórticos aparece el pórtico P1. Lo podemos seleccionar y ya habremos terminado. Ahora calculamos los esfuerzos. Vamos a Cálculo, Esfuerzos, Calcular. Chequeamos la geometría, pulsamos Aceptar y el cálculo ha finalizado. Pulsamos Aceptar. Como siempre, comprobaremos que no exista ningún desequilibrio. Vamos a Cálculo, Esfuerzos, Equilibrio. Nos aparece en el listado de errores el equilibrio en nudos y el equilibrio general. Ambos han sido correctos. Y a continuación un listado de la suma total de cargas según las hipótesis. Cerramos el listado y pasaremos a calcular el armado. Nos vamos a Cálculo, Armado de barras y calculamos el armado de los vanos de la viga continua de hormigón. Armado finalizado. Pulsamos Aceptar. Comprobamos que ha sido correcto. Cálculo, armado de barras, listado de errores. No hay más errores, con lo cual el armado de todos los vanos de la viga continua es el correcto. Ahora ya podemos pedir el plano de despiece de las armaduras. Vamos a Resultados, Armaduras, Pórticos y Ver plano. Seleccionamos en cualquier punto de nuestro pórtico con clic izquierdo y nos aparece en pantalla el plano de despiece de las armaduras de la viga. En dicho plano de despiece podemos ver tanto la armadura longitudinal de positivos como de negativos, también sus estribos, la longitud de las patillas, los solapes entre vano y vano de la viga continua y la sección de cada uno de los vanos, que como habíamos definido era una sección de hormigón de 30 por 35. Salimos del modo 2D en el que se nos ha definido el plano de despiece. Para ello vamos a Resultados y pulsamos modo 2D. Antes de pedir el listado de armado de barras vamos a ir a las opciones de los listados, vamos a Resultados, Listados, Opciones y elegimos un formato completo y comprobamos que tenemos en periférico pantalla. Pulsamos Aceptar. Vamos a Resultados, Listados, Armado de barras y elegimos Armaduras. Seleccionamos los vanos, por ejemplo el central y los dos izquierdos, y como vemos en el listado de armaduras nos aparecen los diámetros de 12 milímetros utilizados en la armadura de montaje superior,
para todas las vigas, la 1, la 2 y la 3, y la armadura transversal formada por cercos también es igual en todos ellos, un cerco de diámetro 6 milímetros separado cada 20 metros a lo largo de los 150 centímetros que mide la viga. En el caso de la viga 1, 200 en el de la viga 2 y 300 centímetros en el de la viga 3. Cerramos el listado de armaduras. Puesto que las vigas que forman la viga continua son vigas de hormigón, vamos a comprobar que tanto su flecha como su fisura está dentro de las limitaciones establecidas por normativa, y para ello vamos a pedir el listado de flechas y fisuras. Nos vamos a resultados, listados, armado de barras, flechas y fisuras. Seleccionamos el vano central y los dos vanos extremos y comprobamos que todos los valores son menores que los valores admisibles. Todos son correctos, en fisura igual, son menores de 0,4, que es la limitación. En el supuesto de que algún valor de ellos no fuera el correcto, habría una serie de asteriscos que nos indicarían que falla a flecha o falla a fisura. Por último, vamos a pedir el listado de peritaje de barras. Nos vamos a resultados, listados, armado de barras, peritaje de barras. Elegimos, por ejemplo, la viga central y en él obtenemos el peritaje de los esfuerzos últimos, los coeficientes de seguridad, flexión, cortante o torsión según la armadura considerada, longitudinal o transversal. El objetivo de esta segunda parte del ejemplo 7 es asignar a la viga continua que se definió en el ejemplo 5 una sección de acero laminado, un IP100, al que se le realizará la comprobación de acero oportuna y después se obtendrá un listado de dicha comprobación, así como un gráfico de tensiones del acero. Vamos a archivo, abrir, y abrimos una copia del ejemplo 5. Activamos las opciones por defecto. Para ello vamos a archivo, opciones, opciones por defecto. Perderemos las opciones personalizadas, pulsamos sí, y la modelización y los esfuerzos, pulsamos aceptar. A continuación pulsaremos la tecla F6 para activar en pantalla el nombre del tipo de sección y en la tecla F5 para activar en pantalla la visualización de las cargas. Elegimos una vista en alzado, vamos a ayudas, vistas, Z+. Pulsamos sí. Vamos a definirle una nueva sección a la viga continua, sustituyendo el hormigón que se definió en el ejemplo 5 por una viga de acero. Para ello vamos a secciones y datos, definir sección. Pulsamos el botón buscar y en acero estructural, laminados simples, ArcelorMittal, elegimos su perfil IP100. Pulsamos aceptar y asignamos con opción ventana o de vano en vano. Como vemos, el peso propio de cada vano ha descendido. Pulsamos ESC. A continuación vamos a desactivar la comprobación a pandeo en cálculo de primer orden, tanto para el plano principal Z como el plano principal Y. Para ello vamos a las opciones de cálculo de secciones de acero que tendremos en esta ventana. Si no se tiene, se activa en cálculo opciones de cálculo y en ella vamos a secciones de acero generales y en la ficha pandeo desactivamos en cálculo de primer orden en todas la comprobación en ambos planos. Pulsamos aceptar. Desactivamos la comprobación a fuego, nos vamos a cálculo, opciones de fuego, generales y desactivamos el cálculo a fuego activo. Pulsamos aceptar y a continuación ya podemos calcular los esfuerzos. Nos vamos a cálculo, esfuerzos, calcular. Chequeamos geometría, pulsamos aceptar, cálculo finalizado. Como siempre comprobaremos el equilibrio, nos vamos a cálculo, esfuerzos, equilibrio.
Nos aparece en la ventana de errores el listado de equilibrio de fuerzas en nudos y el equilibrio general de fuerzas, sumatorio de fuerzas 0, momentos 0, cálculo de primer orden en el equilibrio general también ha sido correcto y la suma total de cargas según las hipótesis en cálculo de primer orden. Cerramos el listado de errores y pasamos a hacer una comprobación de las secciones de acero. Vamos a cálculo, secciones de acero y pulsamos comprobar. Comprobación finalizada, pulsa aceptar. Volvemos a cálculo, secciones de acero y pedimos el listado de errores. La comprobación de las secciones de acero ha sido correcta, pulsamos aceptar. Ahora vamos a pedir el listado de comprobación del acero de cada uno de los vanos que forman nuestra viga continua de acero. Para ello antes vamos a ir a las opciones de los listados, resultados, listados, opciones y vamos a elegir un formato de listado completo en pantalla y pulsamos aceptar. Pedimos el listado de comprobación del acero, resultados, listados, secciones de acero, comprobación acero. Nos pide que seleccionemos el vano que queremos, por ejemplo el vano central, y en la pantalla del listado de comprobación obtenemos una comprobación normal de la sección de acero elegida. En el listado de comprobación vemos el acero estructural que forma la viga elegida, un acero estructural S275 con su tensión de rotura de 430 megapascales. A continuación vemos la comprobación normal del mismo en cálculo de primer orden, la flecha por confort, por apariencia, los valores admisibles, las combinaciones principales con el aprovechamiento cuyo máximo ronda el 85% y así como sus esfuerzos últimos simples y combinados. Cerramos por último el listado de comprobación. Pedimos el listado a continuación de flechas, vamos a resultados, listados, secciones de acero, flechas. Seleccionamos los vanos y en el listado de flechas nos aparecerán la flecha por apariencia y la flecha por confort para cada una de las vigas seleccionadas, así como su valor admisible, el cual no debe de ser superado. En el supuesto de serlo, aparecerán a la derecha una serie de asteriscos avisándonos. En esta vez, los valores son menores que el admisible. Por último, vamos a pedir el gráfico de tensiones de acero. Para ello vamos a resultados, gráficas, tensiones de acero. Como vemos, en los apoyos intermedios de la viga continua es donde mayor aprovechamiento se está haciendo del acero, mayores tensiones se están produciendo, alrededor de un 85-80%. Este valor va disminuyendo a medida que se avanza en el vano y siendo los valores mínimos sobre todo en los apoyos extremos de la viga continua, que como vemos tiene un aprovechamiento del 15-20%. Pulsamos botón derecho y pulsamos gráfica de geometría para salir del gráfico de tensiones de acero. Cerramos la ventana de escala y a continuación vamos a pedir un dibujo render de la viga continua. Vamos a ayudas, render y en el botón de opciones vamos a seleccionar dibujar textura, dibujar modelo alambre y dibujar aristas. Pulsamos aceptar. ¿Desea cambiar el factor de transparencia? Le decimos que sí y pedimos el render. Ayuda render, ventana de render. Le decimos que no la calcule la tabla de fabricación y como vemos ya se nos ha dibujado nuestra viga de acero de IP100. Si pulsamos el botón control o la tecla shift del teclado y movemos la rueda del ratón, podremos visualizar con diferente elevación nuestra viga.